Bueno, el día de hoy vamos... bueno, no sé si antes de empezar hay alguna pregunta, algo que deseen comentar, añadir, no sé. Por ahora no. Bueno, No, señor, por mi parte no. vale, gracias. Entonces, estoy buscando aquí unas imágenes que quería mostrarles. Que las hice. Se me perdió. Esto. Listo, esta imagen. Bueno, vamos a hablar hoy de cámaras. Ya hemos hablado de luces, ya hemos hablado de materiales. Esta es nuestra sesión número 10, creo. Creo que es nuestra sesión número 10. 10 o 11, no estoy plenamente seguro. El tema es que nos quedan 4 o 5 sesiones por delante. Pues todavía hay varios temas que debemos conversar. Animación, algunos temas de texturizado, en fin. Entonces, bueno, quiero hablarles un poco acerca de las cámaras el día de hoy. Perdón, antes de empezar a abordar el tema de texturizado un poco más a fondo. Bueno, no. En la última sesión nos quedamos en el texturizado, ¿no? En el WMAP. Permítanme retomar con ese porque lo empecé a tocar en la sesión anterior. Entonces, antes de hablar de cámaras, permítanme retomar ese tema para finalizarlo. Voy a resetear esto un momento. Guardemos. Les voy a mostrar esas opciones de texturizado previamente. Bueno, creo que no las vimos completas, ¿no? O sea, vimos el WMAP por encimita. Quiero mostrarles algunas opciones más que tiene ese WMAP para cerrar ahí sí ya el tema de materiales y texturizado y pasar de lleno a las cámaras. Ok, entonces vamos a hacer aquí nuestra conocida teterita. Y hagamos un par de figuras más. Una caja. Y hagamos una pirámide. Ok. Voy a crear alguna textura con algún mapa. Entonces vamos a crear aquí un material. Cambiemos de motor de render. Scanline. Creemos un material estándar con un mapa bitmap y que ese mapa bitmap sea cualquier imagen. Aquí en imágenes debo tener alguna imagen. No, necesitamos... por aquí voy a tener un trabajo. Se me perdieron todas mis imágenes. Bueno, nada, usemos esta imagen. No es la mejor referencia, pero bueno, usemos esa imagen, no importa. Vamos a poner esto en el diffuse color y vamos a asignarle esa textura, por ejemplo, a la tetera. Una aclaración que no he hecho acerca de los materiales. Hola, José Manuel. Una aclaración que no he hecho acerca de los materiales y es que en la versión 2021, 2022, de ahí para acá, cada vez que nosotros asignamos un material, automáticamente, si ese material tiene algún mapa en el diffuse, en la reflexión difusa, ese mapa se previsualiza en el viewport. Eso ya es automático si estamos en modo shading.
Es decir, si el modo de visualización es este shading, automáticamente se va a previsualizar el mapa que utilicemos en el diffuse. Si esto estuviera en otro modo, como por ejemplo color plano, o si estuviera en estilizados o en clay o algo así, pues puede que no se vea el mapa. Entonces asegurémonos de estar en default shading. Pero eso ocurre desde esta versión 2021 y 2022 y 2023. En las versiones anteriores, 2020 para atrás, eso no era automático. Cuando yo asignaba el material, para que el mapa automáticamente se viera en el material, debíamos o desde el material o desde el mapa, desde el material o desde el mapa, debíamos asignarle esta opción que tenemos dentro de las herramientas del editor de materiales. Esta opción que está aquí que dice Show Shaded Material in Viewport. Digo que desde el material o desde el mapa porque depende. Puede ser que yo el mapa lo esté utilizando en varios materiales y quiera que en todos los materiales ese mapa se haga visible. Puede ser. Como puede ser que solamente quiera que en uno de los materiales sea visible el mapa y en los demás materiales donde lo estoy utilizando no se haga visible. En ese caso uno selecciona si quiere que el que se muestre sea el material o directamente el mapa. En este caso en Max, por defecto, ahora el material automáticamente tiene activa esa opción. Miren que si selecciono el material, aparece activa esa opción. Show Shaded Material in Viewport. Yo no la activé. Al estar activa, hace que aparezca entonces de una vez en el viewport. Repito, eso no era automático en las versiones anteriores. Tienen que hacerlo. Si algunos de ustedes tienen versión 2020 para abajo, es indispensable para que se previsualice que o desde el mapa o desde el material activen esa opción. Entonces, algo que quería aclarar porque había olvidado decírselos y ya me preguntaron que por qué no veían el mapa en el viewport si cada vez que yo lo asigno automáticamente se ve. Y sí, efectivamente no lo expliqué. Listo, vamos a asignarle esto, vamos a asignarle a este también, vamos a asignarle a la pirámide también. Ok, entonces estábamos con el WMap, primer modificador que va a permitir mapear el objeto. Les había dicho, creo que fue con lo que finalicé la sesión anterior, que los objetos hechos en Max automáticamente generan sus coordenadas de mapeado. ¿Sí? La tetera, la caja, todos tienen esta opción activa, generar coordenadas de mapeado, pero si el objeto no lo hice aquí en Max o hice booleanas o algunas otras modificaciones, él pierde esa propiedad de generar coordenadas de mapeo automáticas y tengo yo que mapearlo. La primera opción para mapearlo, este modificador llamado WMap, modificador que me permite envolver el objeto, ya sea de forma plana, cilíndrica, esférica, ondulada, como caja, por caras o transformando X, Y, Z en V y W. ¿Qué ocurre cuando la opción es plana? Vamos a asignarlo, por ejemplo, aquí como un WMap plano. Selecciono el objeto, buscamos el modificador WMap, le digo que sea plano y listo. Cuando el mapa es plano, lo que él hace es que se proyecta sobre la cara que esté asignada. Yo puedo decirle que quiero que se alinee sobre la cara del eje X, que se alinee sobre la cara correspondiente o perpendicular al eje Y o sobre la cara perpendicular al eje Z. Y dependiendo de en cuál se alinee, en las demás lo que hace es proyectar el color que finalice al borde del objeto, lo proyecta hacia abajo. Por eso aquí abajo, por ejemplo, se ve gris, aquí en lateral se ve un gris más oscuro, pero hay algunas proyecciones de colores distintos gracias a los píxeles que hayan llegado al borde. Si cambiamos el tamaño de ese mapa, por ejemplo, lo voy a ampliar para que quede saliendo un poquito el icono de la conchita. Miren que el momento en que toca el borde el rojo, pues es el color que se empieza a proyectar hacia abajo. Eso ocurre ya que estoy asignando el mapa en solo dos dimensiones, bidimensionalmente. En la tercera dimensión es la única forma que él encuentra para resolverlo. Puede sernos útil en algunos casos, por ejemplo, si yo quiero hacer un muro de ladrillo, entonces vamos a crear, por ejemplo, aquí un pequeño muro, digamos, bueno, va a ser una caja, digamos que sea una caja que mida
de ancho 240 centímetros, de altura pongámosle 220 y de grosor digamos que tenga 12 centímetros. Démosle un poquito más de ancho, 300 centímetros. Y voy a crear una textura de ladrillo para este mapa. Entonces voy a buscar un ladrillo. Creo que hemos descargado ya previamente algunos ladrillos. No sé si los tengo aquí en la carpeta de este grupo. Manejo ejercicios, líneas. No, aquí no las he guardado. Bueno, no importa, busquemos una textura de ladrillo aquí. Ya saben, vamos a ir a Polyhaven. Ok, vamos a buscar texturas. Y vamos a buscar para ladrillos. Y voy a tomar de referencia un ladrillo plano. Aquí no hay un ladrillo plano, todos son súper texturizados. Pero bueno, supongamos que este ladrillo. Parece un poco más de piso, pero bueno. Descarguemos el zip y ok, ahí están bien las opciones. Descarguemos ese zip. Oh, está lentísima la conexión. Ah, no, ya. Denme un segundito mientras descarga la carpeta. Vamos, muévete. Esto casi siempre es instantáneo, pero bueno, se demoró un tricito hoy. Bueno, mientras tanto, vamos entonces a ya. Aceptar. Y voy a extraer entonces estas texturas. Extraer en y descomprimámosla en nuestra carpeta. Aquí, aceptar. Bien, traigamos esos ladrillos. Entonces creemos aquí el material, un material estándar que se llame ladrillo 1. Traigamos el mapa bitmap y busquemos nuestra carpeta complementario, modelado así con texturas. Listo, esta, abrir. Ok, y se la vamos a asignar a este muro. Listo, vamos a asignarle el mapeado. Lo primero que tengo que tener en cuenta al momento de mapear, en este caso será perpendicular a Y. Listo. Es que la asignación de ese mapa, del tamaño de ese mapa, no depende del objeto, sino del tamaño que tenga el mapeado. Vemos, por ejemplo, que en la longitud el mapeado tiene 12 centímetros nada más y eso hace que toda la imagen se acumule en un área muy pequeña, por lo cual no vemos la imagen. Si empezamos a ampliar el tamaño de ese mapa, pues empezamos a ver claramente los ladrillitos. Por consiguiente, al mapear debemos tener en cuenta las dimensiones del mapa de acuerdo a las dimensiones de la imagen que estamos utilizando. Aquí podríamos contar cuántos ladrillos tengo de altura, suponiendo que un ladrillo mide, digamos, 9 centímetros más uno de junta, digamos que sean 10 centímetros, y la caja tiene 200 centímetros, 2 metros, es decir, deberían caber 20 ladrillitos, 20 hiladas, y en la imagen tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, entonces esas 14 hiladas, si decimos que
la hilada va a medir 10 centímetros, pues las 14 deberían tener una altura de 140 centímetros. Entonces, 140 centímetros. Creo que le estoy dando una altura muy... Sí, un ladrillo no mide 10 centímetros de altura, mide 6, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Dimensiones de un ladrillo. Me olvidé de las dimensiones de un ladrillo. ¿De cuánto por cuánto? ¿De 12 más o menos por 25? ¿Ancho? ¿Y de altura? ¿6? ¿6? ¿7 centímetros? ¿Cuánto tiene? Pues depende. Sí, claro. Ah, no, pero si hay de 10 centímetros. Sí, se me hizo muy alto 10 centímetros, pero sí parece que sí, sí, 10 centímetros. Ah, bueno, es que hay unos de 5, de 6, sí. Muy relativo. Digamos que sea de 7. Entonces 7, 14 y la 7 por 4, 28, 98 centímetros. Entonces digamos que la altura de esto sea de 98 centímetros. Ok, me parece más razonable. Y el ancho, pues de nuevo, calculamos el ancho, vemos cuántos ladrillos hay en el mapa que estamos utilizando. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces miramos el ancho del ladrillo y si, como en este caso, la imagen que estoy utilizando de referencia, el ladrillo tiene 24 centímetros, entonces esas 5 ladrillos medirían 120 centímetros. Entonces voy a decir que el ancho sea de 120. Y listo, ahí tengo un muro acorde más o menos a las dimensiones reales de un ladrillo. Sí, efectivamente, pues dependerá de muchos factores, si son o no son el tipo de ladrillo, en fin. Así que uno, tenemos en cuenta la imagen para determinar el tamaño de ese mapeado. Dos, les decía que como en este caso lo estoy asignando plano, lo que va a ocurrir a los bordes es que se va a proyectar la imagen. Entonces, en un caso como este del ladrillo, puede que eso me funcione, porque no se vería tan mal, no se ve perfectamente bien, pero no se vería tan mal si de lejos yo veo el ladrillo así. Pareciera que efectivamente son pequeños ladrillos que se están cortando por el lateral. En la parte superior, pues aquí sí es que quedó mal ubicado el mapa, me está cortando un pedazo de ladrillo, pues entonces en ese caso voy a desplegar el modificador, el WMap, tenemos un subelemento que es el gizmo del modificador, ahí se resaltó el gizmo y lo puedo empezar a mover para disponer donde quiero que esté realmente ubicado el mapa sobre el objeto. Entonces, por ejemplo, puedo decir que quiero que finalice en la junta y así se proyecta el gris de la junta de los ladrillos, o si quiero que termine en un ladrillo, pero no en medio ladrillo, entonces lo muevo un poquito para que termine efectivamente en el bordecito de la imagen de los ladrillos. O bueno, como lo necesite acomodar. Aquí, por ejemplo, tengo un pedacito de ladrillo que no me convence, debería ser como medio ladrillito más bien. Entonces vamos a ubicar esto un poquito más a la derecha. Digamos que algo así puede ser. Es una posibilidad. La otra es hacer esto a modo de caja, pero si lo hago a modo de caja, la altura de esa caja se va a acomodar a la altura del objeto. De nuevo tengo un poco de ladrillitos aquí acomodados, entonces tengo que ampliar esa longitud y vemos que, por ejemplo, en este caso quedó al revés el ladrillo. Este debería ser de 98 también. Quedó al revés, el ladrillo quedó vertical en ese costado del mapeado. ¿Qué puedo hacer? Podemos rotar el gizmo. Aquí no tengo forma de acomodarlo por sí mismo, digamos, no tengo forma de rotar el mapeado. Podríamos rotar el mapa, eso sí, porque cuando entramos a los mapas sí tienen opción de rotación. ¿Sí? Aquí está el ángulo. Entonces yo podría en este caso empezar a mirar si roto el mapa, por ejemplo, en W. No, no es W. Sería en B. No, no encontré el eje correcto. Ah, sí, sería este. No, pero no me funciona rotar el mapa porque lo enderezco o lo dejo como lo necesito en un lado y en el otro se voltea. Entonces, no, definitivamente aquí no me sirve rotar el mapa. ¿Qué hago? Rotar el gizmo. Entonces selecciono el gizmo, voy a rotar y roto el gizmo sobre su eje X, por ejemplo.
En este caso lo podríamos hacer así a ojo o clic derecho y le digo que sobre el eje X se rote 90 grados el mapa. Y listo, ahí ya tengo mayor coincidencia, aunque pues todavía seguramente falla en la coincidencia de la imagen correcta. Entonces yo diría que puede ser algo, bueno, claro que es que de ancho no debería verse más de un ladrillo. Me va a tocar hacerlo un poquito más ancho. No lo dejemos de 98, dejémoslo de 120 y movamos esto hasta que coincida un poquito más ancho, 150, y lo muevo hasta que coincida y que solo se vea el ladrillo por este lado. Y por este lado lo voy a cortar un poquito acá. Digamos que algo así me parece más razonable. ¿Sí? Algo así, por ejemplo, que parezca que efectivamente son bloques de ladrillo que se están trabando correctamente, por lo menos de lejos, ¿no? De cerca hay errores y tendríamos que ver cómo acomodamos correctamente el mapa por un lado y por otro. Esto tiene algunas opciones que me permiten, digamos, acomodar el mapa un poco más rápido. Entonces, si por ejemplo he modificado el tamaño del mapa y ahora necesito reacomodarlo, supongamos aquí, salgamos de este y vamos con este. Entonces, digamos que en este caso reacomode el tamaño del mapa y no necesito volver a ajustarlo a las dimensiones del objeto. Entonces, me aparece aquí la opción Fit que permitirá ajustar las dimensiones del mapeado a las dimensiones que tenga el objeto en el que estoy trabajando. Si he movido el gizmo, entonces si lo movimos a algún lado, por ejemplo así, y quiero volverlo a centrar con respecto al objeto, pues aquí está Center. Si el mapa no tiene las dimensiones correctas o el objeto no las tenía, porque por ejemplo, ¿qué pasa si en este caso el objeto es muy angosto y yo le digo al mapa que se ajuste? Pues está estirando todo el mapa, ¿no? Está estirando la imagen que estoy utilizando para acomodarse a la proporción del objeto. Y en muchos casos eso es un error grave, porque si, por ejemplo, este muro fuera mucho más largo, digamos, este muro, no lo dejo de 300, sino de 600 centímetros y el mapa lo dejo ajustado al muro, pues obviamente veremos que los ladrillos se deforman, se están alargando demasiado. Entonces, en ese caso, podemos hacer uso de la opción Bitmap Fit. ¿Qué es ese Bitmap Fit? Me permite ajustar la proporción del mapeado, del gizmo, a la proporción de la imagen que quiera seleccionar. Entonces le damos aquí Bitmap Fit. Él me pide seleccionar a partir de qué imagen quiero trabajar. No, me tocó sobre el ladrillo porque esta imagen la tengo en otra carpeta y no me quiero cambiar de carpeta. Entonces digamos aquí, supongamos que el ladrillo se ha deformado mucho. Entonces le damos Bitmap Fit. Buscamos la imagen del ladrillo, le digo abrir y él ajusta las proporciones del mapa, del mapeado, de acuerdo a las proporciones de la imagen que seleccione. Si estoy utilizando, por ejemplo, en este caso, el mapa lo estoy utilizando sobre una forma que no necesariamente tenga caras perpendiculares al plano, digamos aquí un mapeado plano, pero ninguna de las caras es perpendicular necesariamente a la base, sino que tengo 4 caras con determinados ángulos, puedo ajustar el mapa a una normal. Entonces vamos a este normal align y hago clic sobre una cara y donde haga clic él va a centrar el mapa y va a ubicar el mapa paralelo a esa cara que he seleccionado. Miren cómo en este caso el mapa se ajustó a esta cara de la pirámide o a esta o a esta o a la que seleccionen. Entonces, esto me permite mapear en caras planas sobre objetos cuyas caras no sean perpendiculares, sino que sean oblicuas o no sean ortogonales más bien, sino que estén oblicuas. O puedo ajustarlo a una ventana. Entonces yo le puedo decir aquí View Align y el mapa se ubica plano a este viewport, a la ubicación en la que yo esté. Si aquí roto la ubicación y le doy View Align,
el mapa vuelve y se acomoda acorde al viewport o a la visualización en la que me encuentre, plano a esa visualización. Puedo ajustarlo también en una región, entonces démosle aquí Normal Align, digámosle que se ajuste a esta cara, por ejemplo, y en Region Fit determino con clic sostenido el tamaño del mapeado. O sea, ya no lo estoy determinando por valores, sino con clic. Entonces, el clic determina el tamaño de ese mapa. Puedo resetear el mapa para que quede como quedó cuando recién lo asigné, para que el modificador quede tal cual como lo asigné al inicio, o si, por ejemplo, tuviéramos aquí otra caja, entonces hacemos otra cajita de 12 centímetros, listo, que tenga, por ejemplo, 90 centímetros de altura y 150 de ancho, y la voy a alinear con esta caja en X, el máximo con el mínimo, aplicar en Y, mínimo con mínimo, aplicar, listo, ok. Y quiero que esta caja continúe el mapeado que tiene la pared que ya tenía mapeada. Entonces puedo, aquí voy a mover el gizmo un momento. Creo que algo así. Sí, ahí está bien. Entonces, si quiero que esta caja continúe el mismo mapeado, voy a asignarle el material. Listo. Y le damos dentro de las opciones del WMap adquirir, acquire. Acquire, me permitirá hacer clic sobre un objeto para que él tome las coordenadas de mapeado de ese objeto sobre el cual haga clic. Obviamente, solo me permitirá hacer clic sobre un objeto que ya tenga algún tipo de modificador WMap. Si no tiene ningún modificador WMap, no me va a permitir hacer clic sobre él. Entonces, hago clic sobre este y él me pregunta si quiero que esas coordenadas se adquieran de forma relativa o absoluta. En este caso, para que el ladrillo continúe tal cual como viene del muro grande, debo decirle que sea de forma absoluta. Si fuera de forma relativa, lo que él haría sería tomar las mismas características del mapeado que tenga en el muro grande, pero va a mover el gizmo para centrarlo sobre este objeto. Ahorita hacemos el ejemplo. Le digo absoluto, ok, y vean cómo efectivamente el ladrillo continúa y no se nota para nada la unión del material. Él simplemente continuó con el mismo patrón. Si le hubiera dicho que lo adquiriera de forma relativa, entonces mueve el gizmo. Obviamente ahí sí se nota que hay una unión, porque tomó las mismas propiedades, las mismas dimensiones del mapeado, pero lo centró a la caja que tengo seleccionada y no continuó con el mismo gizmo que traía la anterior. Entonces, según el caso, pues ustedes ya decidirán cuál de las dos opciones es la correcta en lo que estén mapeando. Listo, eso era lo que les quería mostrar. No quería dejarlo pasar por alto porque después se me olvida y es importante conocer esas opciones de mapeado. ¿Alguna pregunta? No, ok. No, señor. Vale, gracias. Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a hablar aquí de cámaras. Yo voy a utilizar una escena que no hace uso de V-Ray. No hace uso de V-Ray. No hace uso de Scanline para renderizar, hace uso de V-Ray, pero es que en Scanline me va a costar mucho más trabajo explicarles estas características de las cámaras y necesito poderles mostrar con mayor facilidad lo que hace la cámara física de Max, porque es un tema bien especial. Max, yo les he dicho varias veces, este motor de render no es especialmente o no está especialmente hecho para tratar de representar de manera realista los elementos, ni los materiales, ni nada por el estilo. No está hecho para eso, pero entiende que
hoy en día el flujo de trabajo busca que efectivamente hagamos trabajo y obtengamos imágenes fotorrealistas. Por consiguiente, sí incluye algunas herramientas que están pensadas para responder físicamente ante, ante sus características. Vamos a dejar esto un poquito más mediodía. Listo. Ok. Ampliemos un poquito esto. Lo disminuyo aquí un poquito de lado. Ay. No, no quiero este. Eso, algo así. Ok. Y voy a trabajar con la cámara. Ok, tenemos una cámara física. Dentro de Max, entonces, como herramienta para trabajar en fotorrealismo, está incluida algo llamado la cámara física. Entonces, si vamos al panel crear, nosotros ya hemos pasado por el subpanel geometrías. Dentro de geometrías hemos hecho estándar primitivas, primitivas extendidas, objetos compuestos. Luego hemos entrado en el panel shapes y hemos hecho algunas de estas líneas. Hemos entrado al panel de luces o subpanel más bien de luces y hemos creado luces estándar. Y ahora vamos al panel de cámaras, subpanel cámaras, y vamos a crear una cámara. Tenemos dos tipos de cámara realmente, la cámara target y la cámara free. Igual que con las luces, la cámara target me permite indicar dónde quiero que esté la cámara y con clic sostenido dónde quiero que apunte esa cámara, el target de esa cámara, suelto y listo. Tengo control sobre los dos elementos de la cámara, tanto sobre su ubicación de la cámara y sobre el target, a dónde apunta esa cámara. Mientras que en la cámara free, lo que hacemos es, si por ejemplo hago clic aquí en la vista izquierda, la cámara apunta hacia el fondo. Como la dibujé desde la vista izquierda, pues la cámara apunta hacia la derecha. Entonces ven que aquí efectivamente apunta hacia la derecha y esa cámara no me permite hacer mover su target. Si yo quiero acomodar la cámara por medio de una cámara free, lo que hacemos es rotar la cámara. Entonces yo puedo rotar la cámara para determinar hacia dónde quiero que esa cámara vea. Muchos fotógrafos que empiezan a trabajar en modelado 3D y se enfrentan a Max prefieren trabajar con la cámara sin target. ¿Sí? ¿Por qué prefieren trabajar con la cámara sin target? Porque en fotografía uno no controla el target de la cámara. Uno lo que hace efectivamente de manera real, voy a cambiar aquí la visualización, voy a ir a esta cámara, listo. Uno lo que hace realmente cuando está trabajando en fotografía es rotar la cámara, listo, digamos que ubico la cámara donde la quiero y empiezo a rotar la cámara para que apunte hacia donde quiero que apunte. Entonces, ponerlo aquí para que apunte hacia el fondo. Luego, si quiero que mire un poquito hacia abajo o hacia arriba, entonces roto la cámara hacia abajo o roto la cámara hacia arriba, ¿cierto? Es lo que uno hace efectivamente en fotografía. Entonces, muchos fotógrafos no se acostumbran a la idea de controlar el target y prefieren trabajar de esta manera, rotando la cámara para determinar la toma correcta. Yo no, yo me acostumbré, yo primero aprendí a trabajar en Max antes de aprender a hacer fotografía. Por consiguiente, yo me acostumbré a trabajar con el target de la cámara. Entonces, para mí sí resulta, voy aquí a filtrar la selección en solo cámaras. Yo no sé si yo a ustedes les hablé de estos filtros. ¿Me recuerda alguno de ustedes si yo les mencioné estos filtros? Creo que sí, ¿verdad? ¿O no? ¿Ninguno lo recuerda o sí lo recuerdan? Sí, sí, pero no todos. Ah, ok, sí, pero sí les dije que podía usar filtros de selección y entonces en este caso, por ejemplo, me puedo decir que sean cámaras o crear combos. Creo que fue lo que les mostré y creé este combo LC de luces y cámaras.
Los otros no, porque no hemos visto otros elementos, ni huesos, ni cadenas de objetos, ni puntos, ni objetos CAD, eso no lo hemos visto. Entonces, bueno, yo aquí voy a filtrar las cámaras para que, como tengo tantos objetos en la escena, pues me resulte más fácil seleccionar las cosas. Entonces, yo por mi parte sí trabajo con el target y moviendo el target para... ¿Cuál tengo seleccionada? La cámara V-Ray. Profe, Dime. qué pena contigo. Aquí cuando tú nos hablas de esta cámara, me imagino que es la videocámara, ¿cierto? ¿Cómo así Entre comillas. O la toma desde donde se hace. Lo que pasa es que, bueno, estoy un poquito como enredada con el tema, porque cuando hablas de target es que, mejor dicho, en cámara, cuando uno hace un tilt, es que uno hace un movimiento de arriba hacia abajo y cuando hace un paneo, hace de derecha a izquierda. Entonces, aquí el target lo que está haciendo es que me está, digámoslo así, solamente como diciendo, haga este movimiento hacia arriba y hacia abajo y a derecha y a izquierda, ¿es lo que te entiendo? Sí. Lo que pasa es que efectivamente cuando tú acabas de mencionar una terminología que no sé si todos entiendan, cuando hablamos de paneo, tilt, traveling, etcétera, etcétera, son movimientos, distintos movimientos de cámara. Cuando hablas de tilt, como para quienes no entiendan el término, se refiere a que la cámara se mueva hacia arriba o se mueva hacia abajo. Si esto que estoy haciendo aquí con la cámara, eso es un tilt. Voy a quitar un momentico esto y voy a ampliar más bien esta. Listo. Digamos, para que lo puedan ver, veamos aquí la vista de la cámara. Ok. Y entonces el tilt es este movimiento, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Mientras que yo puedo, cuando hablamos de paneo, en el paneo hago es esto, muevo el target de izquierda a derecha, la cámara está quieta y muevo el target o apunto hacia la izquierda o hacia la derecha. Target es hacia dónde apunta la cámara. ¿A qué voy con lo que les estaba comentando de cuando un fotógrafo usa Max versus a cuando alguien aprende Max, como en mi caso, y luego aprende de fotografía? Que en mi caso yo sí me acostumbré a usar la cámara con control independiente de la ubicación de la cámara y aparte la ubicación del target. Por eso entonces en este caso yo sí muevo el target por un lado, muevo la cámara por otro. En la vida real eso no se puede hacer. Ustedes no pueden mover el target de una cámara. Lo que hacemos es rotar la cámara, ¿sí? Entonces si yo voy a hacer un tilt, por ejemplo, lo que hago es tomar la cámara, ¿sí? Lo que hago es tomar la cámara y rotarla para, quitémosle un momento el target a esta cámara. ¿Listo? Lo que hago es tomar la cámara y rotarla hacia arriba o rotarla hacia abajo. Eso es lo que hacemos en la vida real para hacer un tilt o para hacer un paneo. Lo que hago es rotar la cámara de izquierda a derecha. Entonces, este es el movimiento real. En la vida real, pues, es el movimiento que uno hace para hacer ese tipo de recorridos de la cámara. Pero pues aquí tengo la posibilidad de no mover la cámara, sino de mover el target. ¿Sí me estoy dando a entender claramente ahora sí? ¿O aún no? Sí, sí, señores. No, ya Sí, mejor. O señor. sea, ya entendí que el target es el punto, digamos, donde apunta, Hacia donde apunta la más cámara. no el movimiento de la cámara. Exactamente, el target es hacia donde la cámara está apuntando. Para, por ejemplo, hacer un traveling, para el traveling sí es mucho mejor que no haya target. ¿Cuál es el traveling? El traveling es ese movimiento cuando montan la cámara, no sé si lo han visto, para hacer seguimiento de una escena, montan la cámara sobre unos rieles y van moviendo el riel y la cámara está viendo todo el tiempo hacia el mismo lado. En ese caso, para hacer un traveling, ¿sí? Este tipo de movimiento, sí es útil que la cámara no tenga target, porque si tiene target, si está activo el target, lo que hago es mover la cámara, pero siempre apunto para el mismo lado. Entonces son dos movimientos distintos. Miro siempre hacia esa mesita, pero voy moviéndome, sí, como si yo estuviera caminando, pero siempre mirando para la misma mesa. O distinto así, voy mirando para el frente y me voy moviendo, pero voy mirando para el frente todo el tiempo. Esto es traveling, lo anterior es también un paneo, pero un paneo distinto. No sé
¿qué diferencia tiene en el nombre ese paneo? Un paneo es cuando la cámara está quieta y se mueve el target hacia donde apunto, y otro cuando el target está quieto y lo que se mueve es la cámara. Son dos tipos de paneo distintos, deben tener nombre distinto, pero lo desconozco. Toca preguntarle a un fotógrafo si sabe cómo se llaman uno y el otro. Y el traveling, que como les digo, es cuando tanto la cámara como el target se mueven al unísono, siempre mirando hacia el frente, digamos, ¿sí? Esa es la idea del traveling. Entonces, bien, en este caso, la cámara free no crea target, la cámara target crea target. La cámara física por defecto se dibuja con target, pero como les acabo de mostrar, puedo activarle o desactivarle el target cuando quiera. Es la primera opción que tiene la cámara. Entonces, activarlo o desactivarle el target, ¿sí? Lo que quieran hacer. Ahora, también hay que tener en cuenta, ahorita que les hable de las propiedades de esta cámara, hay que tener en cuenta que si no tengo target, el target tiene una distancia, hasta dónde apunto. Y ese hasta dónde apunto en las luces puede no ser tan importante, a menos que activemos el decaimiento, cosa que les mostré en la sesión anterior, donde les decía, si la luz llega hasta acá y tengo activo el decaimiento, desde ese punto empieza a perder fuerza la luz hasta el punto final. Aquí la cámara no va a dejar de ver en cierto punto. Bueno, se puede hacer un clip, ahorita les muestro, pero digamos que la cámara ve hasta donde pueda ver. No importa dónde esté el target. Afecta cuando hablemos de profundidad de campo. Ahorita les voy a hablar de profundidad de campo para quienes no entiendan el término y les voy a contar qué es eso. Entonces, bueno, aquí tenemos, voy a quitarle el target, voy a desactivarle el target y voy a trabajar con la distancia de ese target, que por valor entonces puedo hacer que esté más cerca o más lejos. Lo voy a dejar sobre la mesita esta, quiero enfocar en esta mesa. Ok, y ahora sí voy a volver a abrir esto y vamos a darle play y les voy mostrando con la previsualización en tiempo real lo que la cámara está viendo. Listo. Ok. Ahora, bueno, viene una opción que también estaba en las cámaras, en las luces, perdón, que es este Show Con, que es que él muestre este conito, que en este caso es azul, en las luces es amarillo, el conito que forma la apertura de la cámara, ¿sí? Que tanto va a ver la cámara. Si la cámara no está seleccionada, veo solo la cámara, no veo ni su target. Bueno, si tiene target, se ve una línea, la línea que hace entre la cámara y el target de la cámara, eso sí se ve. Es decir, voy a activar aquí un momento el target, deselecciono y vean, se ve la cámara y se ve la liniecita que forma hasta donde llega el target. Pero si tiene activa esta opción de mostrar el conito, así esté o no esté seleccionada, yo puedo decirle que se muestre siempre, sin importar si está o no seleccionada, o que no se muestre nunca ese cono, así esté o no esté seleccionada. Por defecto está activo que se muestre el conito solo cuando la cámara se seleccione. Luego viene una opción que dice bokeh. Esto no se los voy a explicar aquí. Les voy a contar ahorita qué es ese bokeh y les muestro qué es el bokeh, pero ahorita me lo debo saltar primero. Luego vienen las características de esa cámara física. Y entonces aquí ya tengo que hablar un poquito de teoría de las cámaras. Entonces vamos a la imagen que tenía aquí en Photoshop. Vamos a hablar de varios aspectos. De esto lo alcancé a mencionar un poco en la sesión anterior. Les hablé un poco de la cámara oscura, de qué era ese tema de la cámara oscura y que era sobreexponer una imagen. Pero entonces aquí vamos a tener en cuenta tres aspectos básicos, que son el diafragma, la distancia focal y el sensor. El diafragma, que realmente es la perforación por donde va a ingresar la luz a la cámara, no ese es el diafragma, ese realmente, se me olvidó el nombre en este momento, porque el diafragma es el elemento que se cierra y se abre para permitir que la luz ingrese o no ingrese.
Ese huequito tiene otro nombre que ahorita olvidé. Y la distancia entre ese huequito y donde esté el sensor que va a interactuar o a reaccionar a la luz para capturar la imagen, que en una cámara digital es un sensor electrónico, en una cámara análoga es una película, o en este caso de los cuartos oscuros que pues es una tela, esa distancia es la distancia focal. Y pues el sensor, que es ese material con el que la luz va a reaccionar. ¿Para qué les cuento esto? Porque ese conjunto de elementos va a determinar cuánta luz ingrese en o cuánta luz interactúe con el sensor para componer algo que está por aquí, sí, que se llama el triángulo de exposición. El triángulo de exposición va a determinar qué tanta luminosidad tenga la imagen que está siendo capturada en ese instante. Y ese triángulo está compuesto por la apertura de esa perforación, la sensibilidad del sensor que está reaccionando con la luz y el tiempo que ese sensor que esa apertura se encuentre abierta, que es la velocidad de obturación. Todo esto lo podemos controlar dentro de la cámara física. Entonces, por un lado, podemos controlar la apertura el tamaño del sensor. Entonces, esto dice film sensor. Ese sensor, dependiendo de las cámaras, puede tener un tamaño distinto y según ese tamaño va a capturar también la luz de forma diferente. Es decir, vamos a ver, no sé si tengo imagen de esto. Sí, aquí está. Si el sensor tiene un tamaño determinado, la luz ingresa por esa apertura que se forma con los lentes, se desplaza hasta llegar al sensor recorriendo la distancia focal. Si este sensor fuera más grande, pues también recibiría la luz en condiciones distintas. Se estableció un estándar para la mayoría de cámaras y ese estándar es de 36 milímetros para el tamaño de ese sensor. Se mantiene, digamos que en la actualidad es lo estándar, pero hay algunas otras posibilidades, hay algunos otros estándar que trabajan con tamaños de sensor diferentes. Recomendación, si no saben mucho de fotografía, no muevan el tamaño del sensor porque normalmente eso uno no lo mueve. Digamos, en una cámara normal, uno se atiene al tamaño que tenga el sensor de esa cámara. Uno no lo puede modificar cuando toma una foto. Entonces lo dejamos en el estándar de 35 milímetros. ¿Qué sí puedo controlar? La distancia focal. Y esa distancia focal va a indicar qué tanto voy a percibir de la escena que estoy visualizando. Resulta que entre mayor sea esta distancia focal, menos voy a percibir de la imagen que está afuera. ¿Por qué? Me va a tocar aquí abrir, mostrarles, sí, hagámoslo aquí a ver si puedo mostrarles desde acá. A ver, hagamos aquí un par de lineecitas. Listo. Digamos que la luz está ingresando por una perforación que se encuentre aquí en este punto. Hagamos aquí un circulito. Supongamos que esta es la perforación por la cual está ingresando la luz. Entre mayor sea esta distancia, esta es mi distancia focal, la distancia de aquí a donde se encuentre el sensor. Y supongamos que el sensor sea un rectangulito que tenemos aquí. Listo. Este es nuestro sensor. Si esta distancia es mayor, entonces si yo aumento la distancia focal, lo que va a ocurrir es que este elemento, aquí digámosle que seleccione todo, miren lo que va a pasar en este espacio. Este elemento se va a tener que proyectar
a ese nuevo punto, ¿cierto? Pero aquí está el agujerito, por consiguiente, para que la luz siga entrando por ese agujerito, miren lo que va a pasar con el espacio que estoy capturando. Ese espacio sí o sí se tiene que reducir. Miren. ¿Ven? Si alejo el sensor de la perforación, lo que logro percibir del espacio es mucho menos. Entonces, en este caso, si cambiamos la distancia focal, voy a seleccionar otra vez aquí la cámara. Para seleccionar la cámara, o voy y hago clic en la cámara, como seleccionar cualquier otro objeto, o desde la misma toma de la cámara, yo puedo hacer clic ahí donde dice que estoy viendo la cámara, hago clic y ahí aparece la opción de seleccionar esa cámara o el target de esa cámara. Entonces le voy a decir que seleccione esa cámara. ¿Qué pasa entonces si yo aumento esta distancia focal que está en 40 milímetros, por ejemplo, a 200 milímetros? Que lo que enfoco es mucho menos. ¿Sí? Lo que logro capturar de esa escena es mucho menos de lo que estaba capturando con 40 milímetros. Y viceversa. Si necesito ampliar lo que logre capturar la cámara, pues disminuyo la distancia focal, por ejemplo, a 28 milímetros. Y entonces logro ver mucho más de la escena de lo que está viendo sin mover la cámara. Porque es la intención. Permítanme un segundo, por favor. Ya. Entonces, si disminuimos esa distancia focal, pues logramos capturar mucho más dentro de la escena en la que estamos sin tener que movernos. El tema es movernos dentro de un rango que nos permita no deformar demasiado la perspectiva, porque con distancias focales muy pequeñas, pues forzamos demasiado la perspectiva dentro de la toma. Si por ejemplo esto no existe, bueno, no existe entre comillas, sí existe físicamente, los celulares tienen una distancia focal muy corta, pero esa se cambia por los lentes, ¿sí? Los lentes en el celular alteran el resultado de esa distancia focal, porque realmente en un celular la distancia focal no es ni de 1 centímetro, pero pues obviamente por juego de lentes y de sensor, etcétera, etcétera, además el sensor en el celular es mucho más pequeño, entonces hacen que parezca que la distancia focal o equivalga a una distancia focal de, por ejemplo, 28, 35 milímetros, 40 milímetros, según sea el caso. Eso se puede cambiar seguramente en la cámara de todos sus celulares. Si yo le pongo una distancia focal, por ejemplo, de 12 milímetros, pues miren cómo se altera la perspectiva dentro de la imagen, porque yo no estoy moviendo la cámara, no estoy llevando la cámara hacia atrás, pero estoy abriendo muchísimo el espectro de lo que veo. Entonces eso altera demasiado la perspectiva. Voy a dejar esto en los 40 milímetros que lo tenía inicialmente. Por otro lado, entonces tenemos el zoom. Bueno, el zoom es normal, digamos, eso se entiende, ustedes todo lo entenderán porque todos podemos hacer zoom con la cámara, cualquier cámara o con el celular. Entonces, pues simplemente va a ampliar lo que la cámara ve, ¿sí? No está aumentando ni disminuyendo la distancia focal, es importante entender eso, solamente se está acercando y enfocando en un área más pequeña, pero la distancia focal se mantiene. Entonces podemos jugar con ese zoom si quiero tomar un espacio más pequeño, más reducido de la escena, sin cambiar la distancia focal, porque es que el cambio de esa distancia focal va a afectar de nuevo ese tema que les mencioné hace un momento de la profundidad de campo. Ahorita vemos cómo. Por otro lado, tenemos la apertura del lente que está medida en algo que se llama F. Ese F resulta de, les muestro aquí, SF es el resultado de dividir la distancia focal por estenopo, ese era el nombre, ya, ahí estaba, ese es el nombre del huequito ese por donde entra la luz. El diafragma, repito, es el aparatito que se cierra y se abre para controlar el tiempo de exposición, pero el huequito se llama así, estenopo.
Entonces, si dividimos la distancia focal por el diámetro del estenopo, el resultado es eso a lo que llamamos un F. Y esos F pueden ser, por aquí los tengo en la imagen, esos F pueden ser, no, por aquí donde está, perdón que no las organicé antes, no alcancé a organizarlas previamente y ahora me olvido, no tengo tal vez la imagen aquí. Ah, sí, aquí están, esos F. Esos F estándar pueden ser F1, 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32. Nos damos cuenta que esto salta, se duplica cada dos Fs, es decir, de 1 se duplica a 2 pasando por un intermedio que es el 1, 4, de 2 pasa a 4, de 4 pasa a 8, de 8 a 16. Ese es el estándar. Lo mismo de 1, 4 pasa a 2, 8, de 2, 8 a 5, 6, de 5, 6 a 11, de 11 a 22, de 22 a 45. ¿Por qué ese es el estándar? Porque esto pretende controlar ese resultado, ese F, repito, es la división de la distancia focal dividido por el diámetro del agujerito del estenopo. Eso va a determinar algo que se llama los pasos de exposición en la imagen. Pasos de exposición. ¿Qué es eso de los pasos de exposición? Entonces veamos aquí la imagen. Un F8 permite que ingrese tanta luz. Si yo quiero que ingrese menos luz, duplico ese F8. Entonces, por ejemplo, apertura no F8, sino F16. Ah, pero este aquí no está. Ese es el tema de esta cámara. Si esta cámara no responde a los Fs en la exposición, lo cual es un error, ¿no? Aquí sí debería responder, pero permítanme un segundo. Me va a tocar reemplazar, sí. Ay. Sí, salvémosla a ver. Perdón un segundito, vuelvo y abro la imagen. Mientras tanto, voy a tener la grabación en este punto y vuelvo y pongo a grabar ya que se cayó el programa. Pues aprovechemos para hacer el corte que siempre hace a la hora. De Maya y pues también 3D Max. Pero entonces nos decía el profe que si uno parte, por ejemplo, desde un polígono normal cuadradito, ¿sí? Y digamos empiezo a armarlo poco a poco, o sea, como digámoslo así, partiéndolo desde pocos polígonos, ¿sí? O sea, como no sé cómo explicarlo. Digamos, si es un círculo que tenga, por ejemplo, 4 puntos de contacto o parta de 4 polígonos, ¿eso estaría bien también? No entendí la pregunta, perdóname. A ver, cuéntame. Digamos, o sea, como está, ellos nos están, digamos, hablando desde lo básico, ¿no? Desde lo muy básico. Entonces, Sí. por ejemplo, cuando yo voy a armar algo, digamos, un objeto como el carro, o en este caso como la llanta, si yo hago una llanta a partir, por ejemplo, de un polígono que tiene entre comillas 4 puntas, ¿sí? Voy a hablarlo desde la mitad, y o sea, en duplicado serían 8. Eso estaría bien y al finalizar le haría uno un blur y es bueno y después todo el suavizado y todo eso. ¿Eso estaría correcto el hacerlo así o mejor partir desde lo básico? Pues digamos hacer de una vez pues como tal el círculo de 8 de no sé, de 16 que es como lo más viable entre comillas para un círculo y después destruirlo. Eso es, ¿cuál sería la mejor forma? Mejor dicho, es que tengo como esa inquietud. A ver, eso dependerá del para qué del modelo, porque digamos que si supongamos el caso, que yo quiero hacer el neumático, bueno, el rin o el neumático, bueno, lo que sea. Yo puedo efectivamente empezar del círculo, generar, bueno, más que un círculo, yo aquí haría la dona y luego al extruirla, pues ya voy a tener una circunferencia dependiendo de la cantidad
de pasos que tenga. Por ejemplo, en este caso, como tengo 4 vértices y la línea tiene una interpolación de 6 pasos, quiere decir que este círculo está compuesto por 24 lados. Automáticamente son 24 segmentos rectos los que están componiendo este círculo. Entonces yo ya podría decir, bueno, lo mismo que si hiciera un tubo aquí, un tubo de 24 lados, supongamos. Sería exactamente la misma cosa dibujar esto y extruirlo que hacer esto. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso, por ejemplo, de hacerlo por medio de un tubo, las caras de arriba también ya son polígonos de 4 lados. ¿Sí? Si vemos bien la forma, en la parte superior e inferior, esto ya también está dividido en ese tipo de polígonos. Si yo aquí le digo, por ejemplo, que veamos las caras, vemos que arriba y abajo efectivamente existen. Si lo que yo hago es esta forma y la extruyo, por ejemplo, él no me crea esa división en las caras superior e inferior. ¿Sí? La cara superior e inferior quedan como una única cara de muchos lados. Por consiguiente, si quiero atender la observación de que en modelado poligonal los polígonos deben tener 4 lados idealmente, pues me tocaría ponerme a cortar la cara superior para dividirla en caritas de 4 lados. Entonces, por ejemplo, ahí yo diría, es mejor partir en ese caso de una figura sólida y no de extruir esto. En el caso de empezar de un polígono simple y empezar a crearle más laditos, más laditos, más laditos hasta componer la figura, etcétera, etcétera, es porque puede ser que el modelo lo exija, el modelo tenga una complejidad tal que me exija, o por más que por el modelo, por mi forma de entender el espacio, me pida empezar desde un elemento muy, muy básico, muy simple, como el simple plano, y empezar a agregarle más elementos que partir de una forma. ¿A qué voy? Si ustedes ven, por ejemplo, cómo modelan en Pixar, cómo modelan los personajes, ustedes van a ver que algunos profesionales suelen hacer algo como, pongamos esto aquí, algunos profesionales suelen hacer algo como crear una línea que contornee la forma base del rostro del personaje, supongamos. ¿Sí? Digamos, supongamos algo así. Digamos, y luego extruyen esto para generar un primer elemento para partir. ¿Sí? Efectivamente, esto me va a crear una base poligonal. Si yo extruyo esto, va a crear una base de polígonos de 4 lados con la que yo ya puedo empezar a trabajar a partir de un elemento básico. Otros, por el contrario, parten de un simple plano y dicen, voy a dibujar un plano que tenga una sola subdivisión, y convirtiéndolo en Editable Poly, voy a empezar a crear más polígonos. ¿Sí? Digamos algo así. Voy a empezar a crear más polígonos y voy componiendo entonces la forma básica para luego, digamos, tomar este polígono y decirle que este polígono crea otra cara aquí y bueno. Y así sucesivamente. Y empiezan a modelar a partir de un plano, no de una línea extruida, sino de un simple plano, y empiezan a agregarle y agregarle elementos. Otros, por el contrario, puede que digan, yo voy a partir de una caja que tenga 2 segmentos, o pongámosle 3 segmentos por un lado, 3 por otro y 3 por otro. 3 y 3. Listo. Y esa caja la voy a esferizar. Digamos que sea una caja que mida, no sé, pongámosle aquí 200 por 200 por 200. Y esa cajita, entonces la voy a esferizar por medio aquí del modificador. Esferizar. Listo. Y la convierto en un objeto básico de donde yo ya voy a empezar a modelar. Entonces empiezo a decir, digámosle 4 y 4 segmentos. Y yo ya empiezo a trabajar sobre esto, a crearle, a agregar elementos, a empezar a darle detalle, en fin. Entonces no hay un estándar cuando hablamos de modelado poligonal. Se puede empezar de cualquier manera. Verán ustedes todo tipo de flujo de trabajo
con respecto a ese proceso de modelado de personajes, modelado poligonal. La recomendación siempre será, eso sí, empezar desde lo más básico, la forma más básica posible para irle agregando detalles a medida que voy avanzando en el modelo. Procurar no empezar el modelo ya con muchos elementos, porque eso va a dificultar muchísimo el trabajo más adelante. Cuando el modelo se empiece a ser más complejo, pues va a ser muy, muy difícil controlarlo si empecé ya con demasiados elementos. Es la única recomendación que sí deben atender. Aparte, pues de, ya saben, tratar de que el objeto resultante finalmente esté compuesto por polígonos, ojalá en su mayoría de 4 lados, en su defecto 5. Y nada, pues de todo lo que les hablé durante esa sesión. Si es más o menos clara la respuesta. Sí, profe, muchas gracias. Qué pena haberte sacado de contexto. No, Gracias. tranquila, no hay problema. Vale, con gusto. Vamos a ver si esto me deja, si se vuelve a caer, no les voy a poder mostrar esa parte de la exposición, porque el tema es que como estoy trabajando con Virrey, Virrey tiene su propia cámara, que es la cámara de Virrey, que también es una cámara física, que sí atiende, ¿y hasta qué le pasó? Ah, pero sí cambió la exposición. Seleccionemos la cámara aquí. Miren que ahí está. Ahí está la imagen sobreexpuesta, ¿no? Pero debe ser porque tiene un ISO muy alto. Claro, tiene un ISO 600. 600 o 6000, como 6000. Pongámosle ISO 100. Esto. Vamos a ver, listo, ISO 100. Vamos a ver si ahora sí me funciona la F. De 8 a 16. Sí, ahora sí funciona. Listo. Cuando cambio entonces de un F8 a un F16, ¿sí? Eso se hace en las cámaras normales, ustedes lo pueden hacer en las cámaras fotográficas, pues profesionales, semiprofesionales, a las que llaman reflex. Ustedes lo pueden hacer dentro de las opciones de la cámara, ¿sí? Ahí tiene el valor F que lo pueden cambiar y viene por, digamos, esos estándares que les acabo de mostrar, ¿no? Que van saltando de 2 en 2 o que se van duplicando. En el celular, si lo ponen en modo manual, en la mayoría de celulares o dependiendo de la cámara que tenga instalada el celular, eso se puede hacer. Ustedes pueden controlar también ese F. Lo importante es entender que a medida que ese F aumenta, la imagen disminuye la cantidad de luz que captura, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el F aumenta, quiere decir o que el diámetro se hizo más pequeño. Recuerden siempre, bueno, siempre, esto es para el que quiera aprender un poco de fotografía, ¿no? Yo no estoy diciendo que esto se lo tengan que aprender de memoria, pero pues es muy útil si yo voy a trabajar haciendo renders, renderizando, si yo no voy a trabajar solo modelando, pues es muy útil entender la fotografía porque eso se expresa tal cual aquí en el modelado 3D. Entonces recuerden que ese F se obtiene de dividir la distancia focal sobre el diámetro del estenopo. Si ese F es mayor, quiere decir que o la distancia focal fue más larga o el estenopo fue más chiquito. En cualquiera de los dos casos, ya sea que la distancia se alargue o que el estenopo se reduzca de tamaño, es obvio que llega menos luz al sensor. ¿Sí? Llega menos luz o porque recorrió más espacio o porque el agujerito por el que entró estaba más pequeño. Entonces, a medida que ese F es mayor, entra menos luz. Pero, aunque podemos poner cualquiera, yo aquí podría decir que en un F20 o F19, lo ideal es movernos dentro de los estándares si quiero hacer alusión o mantener control como si estuviera tomando la foto realmente. Entonces nos movemos en estos estándares de 1, 1, 4, 2, 2, 8, 4. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner un F10, no, F11. Sí, F11 creo que me parece aceptable para esta imagen. F11. Listo. Digamos que ahí ya estoy controlando la cantidad de luz por medio de ese F. Les dije que hay 3 elementos que controlan la exposición. En este momento estoy controlando la abertura, ¿sí? El F. Pero también la podemos determinar la cantidad de luz por medio de la velocidad de obturación. Entre esto siempre es cuántos, digamos, un segundo dividido tanto, una fracción de segundo. Siempre. Entonces, 1 será un segundo abierto,
1,2 será un medio de segundo y así hasta una milésima de segundo. Ustedes pueden controlar eso también dentro de la cámara y aquí está la velocidad de obturación. Este shooter está en frames por defecto, pero lo puedo llevar a fracciones de segundo. Está en una milésima de segundo. Ah, bueno, ahí se redujo bastante. Digamos que quiero una centésima de segundo. 1/100. Listo. Una centésima de segundo, esa es la luz que captura. 1/200. Un paso de exposición. ¿Sí? Cuando ya uno aprende fotografía y cuando empieza a renderizar, digamos, ese se vuelve mi trabajo, hacer renders, para luego poder entenderme mejor con la postproducción, es ideal que la imagen haya seguido ciertos parámetros físicos para obtenerla, no solo en cuanto a los materiales y la iluminación, sino también en las características de la imagen, de la foto que tomé por medio de esta cámara. Entonces, yo puedo controlar los pasos de exposición al momento de hacer la postproducción y es ideal para que la postproducción se haga de forma más eficiente y controlada, pues que la foto también controle esos pasos de exposición. Entonces, a lo que voy es a que yo puedo moverme acá en el valor que quiera. Yo puedo decirle un 116avo y él lo va a aceptar, pero no tengo un control exacto sobre cuántos pasos de exposición cambié. Entonces yo prefiero siempre moverme en saltos, digamos 1/200 tiene X cantidad de luz. Si yo quiero un paso de exposición completo, disminuyo esto a la mitad, una centésima. Otro paso de exposición paso a un 50avo y así sucesivamente. Ahí estoy moviéndome de paso de exposición a paso de exposición. Aquí me parece 1/150, no, 1/100, me parece adecuado. Entonces estoy con un F11 con una velocidad de obturación de una centésima de segundo y la última opción es la sensibilidad de ese sensor. Y eso, si bien hoy en día con los sensores digitales, pues no es que tenga digamos, una restricción específica, cuando los sensores eran físicos, eran películas, pues ahí sí teníamos restricciones claras porque la película se sacaba según la emulsión a partir de la cual se obtuviera esa película, la película tenía un nivel de sensibilidad distinto. Entonces uno compraba el rollo o compraba, bueno, si eran rollos fotográficos, uno compraba el rollo con determinada sensibilidad. Entonces el rollito decía tantas fotos y ISO 100 o ISO 200 o ISO 400 y uno compraba el rollito según las condiciones lumínicas de donde fuera a trabajar. Si por ejemplo voy a trabajar con muy poquita luz, necesito un sensor más sensible, perdón la redundancia, a la luz. Quiere decir que necesito un ISO más alto, un ISO 800 o un ISO 1600. Pero eso redundaba en la foto. Entonces, por ejemplo, yo aquí quiero un paso de exposición, paso de ISO 100 a ISO 200. Miren que eso también se va duplicando. De ISO 100 a ISO 200 y ahí aumenté un paso de exposición la foto. ¿A qué iba? Se me fue la paloma. Estaba con la sensibilidad del sensor. Que eso redundaba o, digamos, generaba también aumento en algo que se llamaba ruido en la foto. Bueno, no ruido, grano en la foto. El grano y el ruido son dos cosas que son relativamente similares, pero podemos desear el grano, más nunca el ruido en una imagen. Si quiero, repito, si estoy hablando de fotorrealismo. Entonces, les voy a poner aquí el ejemplo de diferencia entre ruido y grano en fotografía. Entonces, veamos aquí alguna imagen grande. Listo. A ver, ¿cuál de ellas me muestra la diferencia? No hay imágenes grandes que me muestren la diferencia. Entonces, digámosle que todas. Ok, bueno, por acá hay un ejemplo. Esto es ruido, ¿sí? Lo que están viendo aquí a la derecha es ruido.
¿Qué es el ruido? El ruido se genera cuando las condiciones de luz son muy precarias y las características de la cámara no son tan buenas. Entonces la foto termina con un poconón de puntitos porque simplemente el sensor no logró interpretar lo que había en determinados espacios en donde capturé la imagen. Eso es ruido y le pasa, por ejemplo, a sus celulares, a menos que tengan el iPhone 13 Pro Max no sé qué o el Samsung Ultra Super Cámara no sé qué vaina. Es normal que las cámaras de celular no funcionen bien con bajas condiciones de luz. Entonces las fotos de noche en los celulares suelen quedar con mucho ruido. ¿Sí? Quedan con mucho ruidito de este. Y si ustedes se agrandan la imagen, pues van a empezar a ver esas manchitas, esos puntitos, porque simplemente el sensor no logró capturar la luz suficiente para poder interpretar correctamente lo que había ahí en el momento de tomar la foto. A diferencia del grano, donde el grano es el resultado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está la diferencia entre ruido y grano. El grano es algo que surgía en la película cuando el sensor no tenía tanta sensibilidad y las condiciones, perdón, cuando el sensor tenía mucha sensibilidad y tomaba la foto en condiciones lumínicas bajas, aparecía grano en la imagen, pero ese grano muchos fotógrafos lo utilizaban, eh, digamos, para darle característica a la imagen, ¿sí? Para darle cierto toque especial a la fotografía. Entonces, el grano suele ser útil si yo quiero, por ejemplo, que la imagen parezca tomada con una cámara vieja y en fin, mientras que el ruido sí debemos tratar de evitarlo a toda costa. Aquí es fácil de controlar porque digamos que el ruido es un resultado de poca sensibilidad, perdón, mucha sensibilidad, poca luz. Eh, entonces yo estoy forzando la cámara, pues si por ejemplo tuviera aquí muy poquita luz, supongamos que tengo acá una luz muy tenue, digamos 0,1 acá. Si tengo muy poquita luz y entonces lo que voy a hacer es forzar la cámara poniéndole mucha sensibilidad a ese sensor y le digo que quiero un ISO 1000, ¿sí? Ahí es donde estoy forzando a la cámara y estoy forzando al sensor. Entonces ahí es donde sí o sí empieza a aparecer ruido. Aquí lo puedo controlar todo, ¿no? Porque tengo control sobre la intensidad de la luz, tengo control sobre las capacidades de la cámara, entonces pues puedo resolverlo. En la vida real pues eso no es tan sencillo, ¿sí? En la vida real tengo que buscar cómo mejorar las condiciones lumínicas, entonces si la luz que tengo de ambiente no es suficiente, pues tengo que ver cómo la mejoro con proyectores, con difusores, con lámparas de luz, bueno, en fin, con lo que sea, hay muchas herramientas en fotografía para poder mejorar las condiciones lumínicas de una escena cuando vamos a tomar una foto. Luego tenemos el balance de blancos y el balance de blancos determina qué tan cálida o fría va a ser la foto. Él por defecto está en ese balance de blancos, está en un estándar de luz día y eso se mide en grados Kelvin, digamos en una frecuencia para que él capture más las frecuencias o azules o más las frecuencias rojas. Esta daylight es una media, ¿sí? Está capturando más por las frecuencias que ande sobre los 6500 Kelvin. Entonces la imagen ni es tan rojiza ni es tan azul, pero yo puedo empezar a moverme con estos sensores para que la imagen tenga un balance distinto y haga que la escena se vea con tonalidades diferentes. ¿Para qué me ayuda el balance de blancos? Pues para resaltar características de la imagen. Esas características se les suele llamar el mood de la imagen. El mood traducido como el estado de ánimo de la imagen, ¿no? Lo que quiero que refleje o represente en cuanto a sensación esa imagen. Entonces, si yo estoy representando, por ejemplo, quiero que esto parezca que es una mañana, 7 de la mañana, cuando ha llovido mucho, el aire está muy húmedo
en una zona bastante húmeda en general, pues las cosas se verán muy azules porque tengo demasiado ozono en el aire y demasiados, a ver si yo tengo por aquí una imagen de eso. Sí, esto lo tengo por acá. Aquí. Esto. Eso se llama el Rayleigh scattering. Ese es un efecto de la luz en la atmósfera. Y es que cuando tengo demasiada humedad, digamos que la luz entra y reacciona en conjunto y se dispersan más los rayos rojos, naranjas, amarillos, y en el ambiente quedan más circulando siguen de largo, los rayos amarillos, naranjas y rojos, y en el aire queda rebotando los espectros del violeta y los azules. Entonces, eso hace que cuando hay mucha humedad, pues el ambiente se vea más azul. Es la misma razón por la que el cielo se ve azul y el sol se ve amarillo. El sol no es amarillo, el sol es blanco. O sea, la luz del sol es blanca, totalmente blanca. Pero si ustedes ven hacia el sol, lo verán amarillo. ¿Por qué? Porque los azules y los violetas se han quedado rebotando en la atmósfera y a nosotros nos llega de forma directa las frecuencias amarillas, naranjas y rojas. Y las verdes más o menos. Si hay mucha humedad, pues eso hace que entonces los objetos se empiecen a ver más azules por el mismo efecto. Misma razón, repito, por la cual el cielo se ve azul, porque el cielo tampoco es que tenga color. ¿Sí? No debería tener color. En condiciones normales, pues el cielo no tiene color. Es por este efecto que lo vemos azul. Entonces, si yo quiero que parezca así una escena más fría, más de mañana, etcétera, pues juego con un balance de blancos diferente. O si por el contrario, quiero que parezca más bien algo más cálido, no, este no es, no me acuerdo aquí cuál es el más cálido. Sí, estos. Entonces juego con otras frecuencias para hacer que se vea más como atardecer, por ejemplo, como un atardecer en un espacio un poco más seco, más desértico, donde hay mucha menos humedad en el aire. Entonces nos vamos por los balances de blancos contrarios para que todo se vea un poquito más amarillo, más rojizo, así como muestran Latinoamérica cada vez que en una película gringa dicen Latinoamérica y nos muestran así, en tonos rojizos porque para ellos Latinoamérica es cálido, todo el tiempo tiene que ser cálido, entonces su balance de blancos en la edición es ese para que se vea más cálida la escena. Ese es el mood de la escena y con eso vamos a jugar muchas veces al momento de componer nuestras imágenes finales. También podemos jugar por medio de la temperatura, entonces no por el balance de blancos, sino definir la temperatura y jugar con la temperatura. Repito, eso determina es las frecuencias con las que interactúa más la cámara o menos, o puede darle incluso color. Entonces, y también lo puedo hacer aquí dentro del balance de blancos. No me está dejando. Si no me está dejando controlar. Vamos por custom. Listo. A ver, por ejemplo, pongámosle aquí violetas. Entonces, miren cómo si le digo que quiero que el balance de blanco se vaya hacia el violeta, lo que él hace es capturar más el color opuesto. Entonces, si yo quiero que se vaya hacia los azules, pongo el balance de blanco en los rojos. Uy, perdón, no tan rojo. Si quiero que por el contrario se vuelva cálido, pongo el balance de blanco en los fríos, en los azules. Entonces se vuelve más cálida la imagen. Dejémoslo en el estándar. Luego viene ese bokeh del que les hablaba y algo que se llama profundidad de campo. Esa profundidad de campo no está activa por defecto. Y el bokeh menos, aquí donde está la profundidad de campo. Permítame un segundo porque tengo que ver. No me acuerdo en la cámara de Max, no en la de V-Ray, sino en la de Max, dónde se activa la profundidad de campo. Aquí está, Enable Deep of Field, aquí está. Entonces activamos profundidad de campo.
Activo profundidad de campo. Miren lo que va a ocurrir entonces. Cuando la profundidad de campo se activa, ¿qué es lo que ocurre? Que la distancia focal determina, la distancia focal, recuerden que es la distancia focal, y el punto donde esté ubicado el target determina hasta dónde se enfoca correctamente la imagen y desde dónde empieza a desenfocar o hasta dónde desenfoca. Entonces, cuando activamos la profundidad de campo, vamos a empezar a jugar ahora sí con, ¿dónde está ese valor aquí? Esto. Vamos a empezar a jugar con los Fs y la distancia focal. Entre mayor sea esa distancia focal, lo que él va a hacer es enfocar un área más pequeña. Entonces, por ejemplo, si yo pongo esta distancia focal muy pequeñita, pero amplío, vamos a poner aquí el target, y en este caso sí me va a tocar jugar con el tamaño del sensor. Sí me va a tocar jugar con el tamaño del sensor para ampliar el tamaño de la captura. Si quiero mostrarles esa distancia focal. Ah, no, ya, aquí la puedo controlar mejor. Dejemos esa distancia focal. Ok, aquí puede ser. Y es que en esta cámara funciona diferente. En las cámaras reales es un juego entre la distancia focal y jugar con el F, digamos, para lograr la exposición correcta manejando la distancia focal distinta. Pero aquí podemos activar especificar profundidad de campo, field of view, profundidad de campo. Y entonces él me permitirá por este control, jugando entonces con un F más pequeño. Entre más pequeño es el F, más reducida es el área de enfoque. Entonces va a reducirla mucho. Un F de, ¿cuál era? F de F1, pongámosle. Pero pues como al bajar el F, estoy aumentando la cantidad de luz, pues lo que voy a hacer es, ya saben cuáles son los tres factores. Voy a hacer, por ejemplo, que esto obture más rápido, una milésima. Listo, una milésima y vamos a... no, aquí sí me tengo que jugar solo con estos dos. Una 10 milésima de segundo. Listo, ahí está. Ok, miren lo que está ocurriendo con la imagen. Está enfocando, ahí aparecen estas dos lineecitas azules, está enfocando en esta área, sobre esa mesa, los elementos que están dentro de esa área. Lo que haya antes y lo que haya después se empieza a desenfocar. Miren, ahí está el ejemplo. Miren que allá al fondo ya no se nota casi nada, pero lo que está sobre la mesa aparentemente está bien enfocado. ¿Sí? Eso es profundidad de campo. Entonces, jugar con la profundidad de campo me resulta muy útil para fotografía de espacios, para fotografía de producto especialmente resulta muy útil. Y lo que debemos entender es que a menor sea el F, entre menor es el F, menos área enfocada tengo en la imagen. Pero como eso va a aumentar sí o sí, voy a cambiar esto aquí a... Ah, sí, me lo permite así. Pero como disminuir ese F va a hacer que capture mucha luz, pues tengo que controlar por otro lado la velocidad de obturación o la distancia focal. O la sensibilidad del sensor, ¿no? Que es otro factor aquí que podría disminuir. Perdón, un segundito. Un segundo.
Ya, qué pena. Aquí, por ejemplo, puse obturar muy rápido en lugar de disminuir la sensibilidad del sensor. Dejemos esto en 1 milésima, porque es una 10 milésima, no hay cámara que capture tan rápido. Y más bien la sensibilidad del sensor, bajémosla a 50, 20. 2000. Un ISO 50. Y listo. Ok, creo que ahí más o menos tengo algo que nos resultaría útil. Entonces tengo desenfoque, un desenfoque fuerte al final, repito, menor sea el F, más desenfoque también va a haber porque el área enfocada será menor. Y he logrado una exposición más o menos adecuada. Todavía creo que está muy alta. 5000, algo así más bien. Y listo, con eso ya controlé esos factores. ¿Qué nos hace falta aquí? No, esto ya está. Bueno, este otro factor. La distorsión de la imagen. Resulta, entonces ya aquí logramos con profundidad de campo y toda la cosa, tenemos nuestra imagen. Bueno, el bokeh, para explicárselos como para que lo entiendan. El bokeh es un efecto, se usa a veces en fotografía, digamos que eso ya es un poco más para fotografía artística. Es esto. Sí, este tipo de efecto. Y es que apunta uno hacia unas luces y las luces se vean como figuritas. Y es muy fácil. Ustedes, por ejemplo, recortan una cartulina negra en forma de corazoncito, la pegan frente al lente de la cámara y al tomar la foto apuntando hacia luces, queda este efecto. ¿Sí? Él toma la forma del recorte. Por ahí debe haber algún ejemplo. Sí, siempre hay fotos de siempre hay imágenes de cómo se logra el efecto. Bueno, por ahí. Miren esto, así. ¿Sí? Hacen esto. Entonces, esto va a cambiar, obviamente, la forma en la que la luz entra al lente. Y eso genera ese tipo de efectos en las luces, cuando le apunto a luces. El efecto en las cámaras normales, digamos, en las cámaras análogas viejas, el efecto era de hexágonos. El bokeh normalmente era un hexágono. Cuando se activaba esa opción, entonces quedaba como hexagonitos. No sé si por aquí allá, mira, aquí hay uno con estrellitas y bueno. Y eran hexágonos porque el diafragma estaba compuesto por 6 aspas, 6 elementos mecánicos que se movían para abrir y cerrar ese lente. Entonces siempre el bokeh se veía en hexágonos, pero en las cámaras ahora los diafragmas tienen muchos más elementos mecánicos, o sea, no son 6, ya son 20, 24, 30. Entonces eso hace que el efecto en las cámaras ahora, cuando se logra generas circunferencias o se ven como circunferencias, ¿sí? Como para que se entienda el efecto. Y uno puede hacer eso aquí en Max, puede jugar con ese bokeh y decirle que sea circular o que sea en forma de espadas, ¿sí? Esas aspas. Entonces uno le dice cuántas aspas quiere, si quiere 6, 7 para que quede hexagonal o pentagonal o como lo quiera, si quiere rotar el efecto, pero para que ese efecto se dé, tendríamos que poner por allá unas lucecitas atrás y prenderlas para que se vean esas lucecitas a través de la toma y pues con eso podríamos jugar con esto o ponerle una textura custom, una textura personalizada y cargar en blanco y negro, cargar la textura, lo mismo que les mostré que se hace realmente. Entonces uno puede coger la imagen en blancos y negros y lo que está en blanco es la formita que van a tomar las luces cuando uno toma la foto. Entonces nada, pues aquí no lo estoy usando, no tengo ninguna luz para poder evidenciar el efecto. Bien, entonces está control de perspectiva. Y ese control de perspectiva me permite controlar este elemento. Y es que en fotografía solemos alterar la perspectiva para que el espacio
no se altere tanto en sus dimensiones. Aquí está el ejemplo. Dependiendo del lente que esté utilizando, de la distancia focal está dada por el lente, ¿no? O sea, ustedes habrán visto que, por ejemplo, cuando en los partidos de fútbol los fotógrafos deportivos utilizan esas cámaras con un lente larguísimos, larguísimos. Eso genera una distancia focal muy larga, está determinada por el lente, repito, que hace, como ya les mostré, que capture espacios muy específicos, pero asimismo pues tiene una visibilidad mucho más distante. Pero entonces, dependiendo del lente que se utilice, pues la perspectiva se afecta. Entonces, un lente de 18 milímetros me da una profundidad, un punto de fuga mucho más marcado de lo que me da un lente de 46 milímetros. Y es habitual cuando me piden, por ejemplo, a mí un render para arquitectura, que me toque alterar esa perspectiva, porque es que este tipo de perspectivas no son muy comunes para nuestros ojos. Una característica esencial de un buen render es que la gente cuando lo vea lo perciba como una escena que realmente podría ver. Lo mismo ocurre con la fotografía. Para que alguien diga qué buena foto es porque la percibe como algo que podría apreciar por medio de sus ojos en ese momento, en ese instante, en ese lugar. Si ven la foto o la imagen con una perspectiva tan forzada, pues nadie va a decir, ah, sí, tan agradable, ¿no? Esa foto. Entonces se altera la perspectiva. En este caso, si por ejemplo tomáramos la imagen muy desde abajo, ¿sí? Muy desde el piso, hacia arriba, entonces seguramente esa perspectiva se empezaría efectivamente a forzar. ¿Qué es lo que hacemos con el control de perspectiva? Puedo controlar la perspectiva vertical y la perspectiva horizontal por medio de este lens y de este tilt. Entonces no me acuerdo cuál de los dos es. Bueno, veamos la vertical. Ah, no, este la mueve. Sí, es este tilt. No el shift, sino el tilt. Miren, esto cambia la perspectiva que me está dando el lente. La puedo disminuir o la puedo aumentar, ¿sí? Para percibir un efecto distinto. Por consiguiente, si la toma me obliga a forzar demasiado la perspectiva, pues sería bueno corregir por medio de ese tilt, corregir la perspectiva horizontal o vertical según sea necesario, para que las líneas paralelas traten de seguir viéndose paralelas, sin tampoco exagerar el tema, porque obviamente sabemos que hay punto de fuga, y si yo tengo un edificio súper alto, 100 pisos, y estoy tomando la foto desde el piso 1 hacia arriba, pues obviamente cualquier persona sabe que arriba se va a ver mucho más pequeño por el simple punto de fuga. Entonces no quiere decir que vaya yo a forzar la perspectiva hasta que parezca que el edificio continúa con las líneas paralelas hasta el final en 100 pisos. No, no, no. Pero pues si quedó demasiado forzada por X motivo, pues lo corregimos un poquito con ese tilt. Lo que hace el shift es desplazar la cámara hacia arriba o hacia abajo sobre la misma perspectiva. Entonces realmente está moviendo, no mueve la cámara literalmente, lo que hace es un efecto para que la toma se mueva un poquito para arriba o para abajo. Si por ejemplo me convence la perspectiva, me convence, en fin, todos los demás aspectos, pero lo que estoy capturando yo no quiero que se capture desde la patica de la silla, sino un poquito más arriba, pues entonces simplemente aumento ese shift un poquito, perdón, lo disminuyo un poquito y hago que la toma quede un poco cortada en la parte de abajo y listo, ¿sí? Son efectos que efectivamente podemos habitualmente trabajar con las cámaras. Yo aquí voy a quitarle eso, dejemos esto en 0 y esto en 0. Yo suelo tomar, cuando hago renders especialmente exteriores, suelo tomar
el punto de la cámara desde una altura humana. Es decir, yo suelo poner la cámara más o menos a unos 60, unos 70. Aquí, por ejemplo, está muy bajita, está a 1.20. Voy a ponerla a unos 60 porque es lo que más cercano va a percibir el usuario. Quien ve la imagen, al ver la imagen de esta manera, la va a percibir como algo que podría ver caminando por esa calle. Si está muy arriba o muy abajo, también se hace extraña porque nadie camina mirando, arrastrándose, ni caminan flotando. Entonces, pues tomas muy altas o muy bajas no son tan cercanas al usuario y hace que el render se vea raro. ¿Sí? Simplemente eso, se ve raro. Entonces, como recomendación, repito, especialmente en arquitectura, en render de producto es distinto, porque pues en el render de producto yo estoy muy cerca del objeto y ahí sí puedo tomarlo de arriba, de abajo, diferentes lados, porque pues un producto, dependiendo obviamente del producto, pero un producto usualmente la gente lo puede tomar y verlo por diferentes lados. Entonces, ahí el tema no es la altura de la toma, pero en render arquitectónico sí suele ser un tema a tener en cuenta. Miren que efectivamente aquí las primeras farolitos están desenfocados y pues los últimos obviamente mucho más. Y el único bien enfocado es este farolito. ¿Qué me hace falta con respecto a la cámara? A ver. No, creo que eso es con respecto a esta cámara. Había algo más que les quería decir. Me acordé ahorita y se me volvió a ir. No. Bueno, esto en la miscelánea me permite cortar la cámara, ¿sí? Que la cámara no vea hasta el final, sino que vea, por ejemplo, a 2000 centímetros. Entonces lo que hay de para allá no se ve. Miren que él eliminó lo que hay de para allá, 1000 centímetros, 10 metros, y todo lo que hay de para allá lo elimina. Esto puede ser útil. Voy a ponerle aquí 20.000. ¿Cuántos puse? 1000, 20, 1, 2, 3. Pero voy a cortarla antes. Voy a poner un near de 5000. No mucho. 1000. Listo. Esto resulta útil a veces en algunas tomas. Yo solamente lo he utilizado para, quitemos esto y desactivemos esto, para hacer renders de plantas arquitectónicas, por ejemplo, en mi caso. Entonces, si ustedes ven plantas, voy a poner así render, aunque insisto en que eso no se llama render, es una imagen, pero render planta arquitectónica. ¿Sí? Este tipo de imágenes, esos son renders son imágenes, perdón, que suelen pedir las constructoras para mostrar los proyectos y que la gente entienda un poco más fácil que en el plano entienda el proyecto. Y pues hay casos en los que para que se vea bien la imagen, y yo quiero que la luz entre y se vea, obviamente esto nunca se pretende que sea fotorrealista porque nadie podría tomar esa foto, pero si yo quiero que se vea con una iluminación un poco más real tal vez, o con unos materiales un poco más reales, pues a veces lo que uno hace es iluminar el interior tal cual, como se iluminaría si estuviera obteniendo imágenes interiores, y después corta la cámara para que vea a partir de cierto punto. Entonces vea solo adentro del espacio y ahí es donde utilizamos este caso, por ejemplo. Sí, miren que aquí efectivamente se ven luces entrando por esta ventana, se ven luces entrando por cada espacio, no sé qué. Y entonces lo que uno hace es renderiza normal o modela más bien, modela normal, pone las luces como las debe poner en una escena interior cualquiera, etcétera, y luego tome la cámara o ubica la cámara desde arriba y por el medio de ese corte, corta el plano para que logre ver adentro. Es el único caso en el que yo he visto utilidad de cortar la cámara, cortar lo que ve la cámara. No sé si aparezca otra situación en la que sea útil, yo no lo he encontrado en ningún momento. Ya me acordé que era lo que les quería mostrar. El encuadre es el último factor a tener en cuenta cuando tomamos una foto. Eso del encuadre en fotografía, yo no lo controlo muy bien, no soy fotógrafo, no soy experto en el tema, pero hay varias, digamos, leyes en la fotografía que permiten indicar cómo debería uno hacer la toma, ¿no? A dónde debería apuntar, cómo debería ser el encuadre de esa toma. Entonces hay diferentes
tipos de composición que se supone pues resaltan más ciertos elementos de la foto. Entonces hay una cosa que se llama ley de tercios, en la que se supone que si uno divide en tres partecitas iguales el espacio que está capturando, en los puntos de intersección es donde mayor atención se genera cuando alguien ve la foto. Entonces, que si yo quiero dentro de la fotografía resaltar algo, así sea muy pequeño, ese algo debería quedar en una de estas intersecciones, por ejemplo, o esta que hace alusión esto es número de Avogadro, proporción áurea, a la proporción áurea donde la captura permita tener cierto crecimiento en ese modo de proporción áurea. Y hay diferentes tipos de composiciones posibles. Lo que les quiero mostrar con Max es que hay un pequeño plugin que me permite jugar con esas composiciones. ¿Dónde está ese plugin? No me acuerdo dónde lo tengo descargado. Se los voy a compartir a ustedes. A ver, voy a ver si está en esta carpeta. Se llama ImageCom Helper. Te lo voy a arrastrar aquí. Listo. Y eso crea esta cosita, este pequeño panel. ¿Sí? Y con este panel entonces yo puedo dividir la toma desde la previsualización en ley de tercios o en diagonales, ¿sí? Para saber sobre qué puntos quiero llamar la atención esa diagonal, o este Golden Radius, que permite por proporción indicar o dividir la escena, o este triángulo dorado, que también crea otro tipo de composición, o esa espiral dorada, la que les mostraba de proporción áurea. Entonces ahí me la crea, ¿sí? La crea para poder visualizar, previsualizarla. Entonces, si por ejemplo yo quiero aquí, no sé, trabajar con proporción áurea, pero que el centro de la proporción sea tal vez este florero, y eso vaya creciendo en proporción para capturar algo, entonces yo empiezo aquí a mover la cámara, tal vez aquí alguna rotación en la cámara. Listo, digamos que algo así, tal vez un poco más cerca. No puedo acercarme mucho porque por lo que tengo desenfoque, entonces se vería raro. Entonces, bueno, digamos una proporción de este tipo donde empiezo en la mesita y esto circula, bueno, en fin. El que entienda de ese tema sabrá ahí qué estoy intentando. Y bueno, ahí tengo una toma distinta. Entonces, este plugincito, que como vieron, lo único que tengo que hacer es arrastrar, no es un plugin, realmente esto es un script, sí, para ser sinceros, esto es un script. Y estos scripts funcionan o se abren de dos formas distintas. Algunos, no todos, algunos funcionan simplemente arrastrándolos a Max, como acabo de hacer este. Lo arrastré, él de una vez creó su botonera y ya, puedo empezar a trabajarlo. O en otros casos, debemos dentro de Max, en el menú, aparece una opción que dice scripting, y aquí hay dos opciones, o abrir el script o correr el script. Algunos funcionan abriendo el script, otros funcionan corriendo el script. No les voy a mostrar más casos ahorita porque ese tema es largo. Esta toma me gustó. Miren cómo se desenfoca bonito aquí el arbolito. El tema es largo, pero les voy a mostrar más adelante algunos otros scripts. Algunos tienen que abrirse, otros tienen que correrse, otros simplemente arrastrando. Y en este caso, y los que les voy a mostrar más adelante, pues tendremos que correrlo y crear el botón para no tener que cargarlo cada vez que abra el programa, sino que él ya quede cargado y por medio de un botón se active. Pero eso se los voy a mostrar al final del curso, cuando ya veamos cómo configurar varias cositas ahí del programa. Dudas, preguntas, aclaraciones, algo que quieran preguntar o aclarar antes de finalizar. Profe, ya que tocó el tema ahí de los scripts, para 3D Max se programa sobre C# o sobre C++ o JavaScript, sobre qué lenguaje se puede programar para cuando uno tenga que hacer algo bajo programación. Sabes que creo, si no estoy mal, que es C++, creo que es ese.
Espérate, a ver, tú lo debes, si tú sabes del tema, tú lo debes reconocer. A ver, por aquí hay unos. Ah, bueno, no, puedo abrir este. Puedo abrir ese script que acabo de mostrarles. 2022, porque es que yo no conozco bien ese lenguaje. Es decir, yo sé, en lenguajes conozco, por ejemplo, PHP o conozco JavaScript, algo de JavaScript, pero no sé, por ejemplo, C++ o C Sharp, no los conozco bien. ¿Cuál crees que es? ¿Cuál dices tú? ¿Lo podrías llevar al inicio? Inifile, get dir, user script. Es que se parecen tanto, también se parece a PHP. No, creo que esto es C++, creo. Yo no estoy seguro plenamente, pero creo que ese es el lenguaje. For J12 point convert. Ahí está, aquí están las líneas que está creando. Aquí está para la espiral, cómo se crea la espiral. El Fer se quedó sin audio y que sí, dice. Que si es C++, C++. Ah, ok. Entonces sí creo que es C++. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ese script no lo pasas con el material, con los demás? Venga, se los paso de una vez por WhatsApp. Si no, después a mí se me olvida, yo me conozco. Gracias, profe. Trabajo 2022, curso Virrey. Luego les hago publicidad de mi curso de Virrey. Si a alguno le interesa aprender más allá de renderizado fotorrealista con motores de render como V-Ray, entonces sí hay curso, pero no por el SENA. Ahí está. Listo, ahí les envié el script. Gracias. No, señora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran saber antes de finalizar? Por lo pronto no, profe, hacerle. Porque Bueno, ahí es donde nos surgen todas las preguntas. fue una clase más de fotografía que de Max, pero espero haber sido lo suficientemente claro, ¿no? Entonces ya saben, cualquier caso, cualquier duda que tengan, bien puedan, me pueden escribir en cualquier momento. Va a haber un ejercicio final porque ustedes van a tener que hacer renders de esa escena que han estado componiendo. La modelaron al principio, ya le están poniendo materiales y luces y van a tener que hacer una composición para obtener unos renders finalmente. Entonces, nada. Profe, ¿tú las has revisado? Señora, ¿Tú las has revisado? que si he ¿Le has revisado echado los un ojito? modelos, Sí. sí he revisado algunos modelos. Algunos Ah, modelos. pero ¿le has hecho ahí alguna anotación o algo? Ah, no, todavía no he hecho anotaciones. Tengo que ponerme en Ah, esa tarea este fin de semana. Ah, no, mentiras, el otro que es puente, ahí me pongo durante el fin de semana, saco tiempo y me pongo a dar retroalimentación sobre los ejercicios. vale, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, descansen, que pasen buena noche. Yo ya voy deteniendo la grabación.